Bienvenidos a Espacio Libre. En esta edición vamos a estar hablando con Jano García, es español, es economista, es un gran pensador. Yo recomiendo mucho que lo sigan por las redes sociales. En las redes sociales figura como el libre pensador. Siempre está analizando todo lo que tiene que ver con la coyuntura política, también económica en España. Jano además está muy activo en un canal, tiene un canal de streaming que se llama B1, que tiene un programa que se llama Libertad, del cual a veces soy parte para opinar de cómo se están viendo las cuestiones, sobre todo en América Latina. Recomiendo mucho que lo sigan y que se queden viendo esta entrevista, que les prometo que va a ser muy interesante. Bueno, y ahora sí, Jano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo piso. Esta vez te invito yo. Sí, mi toca, macho. Bueno, me toca a mí. Eso está. Bueno, en serio, muchísimas gracias por tomarte estos minutos para conversar. No sé qué te parece un poco la escenografía del estudio. Siempre le pregunto a los invitados con estos líderes, ¿no? Thatcher, Reagan y demás. No sé si ahora estás viendo que tenemos buenos líderes en el mundo, ¿no? Cuando hablamos de líderes internacionales, ¿qué te parece al ver a Trump, al ver lo que hay en Europa, al ver lo que hay en América Latina? O sea, mira, prefiero a Reagan antes que a Trump, igual que prefiero a Thatcher antes que otras líderes europeas. Ok. Pero bueno, Trump, ahora está todo el mundo con... O sea, yo creo que aquí se han mezclado varias cosas. Hay un punto común de esta nueva derecha que podemos denominar, que tienes por un lado un tipo como Trump, que podemos definir como casi un mercantilista, y luego tienes a Javier Milei por el otro lado que van de la mano, que son bien distintos y que tienen posiciones diferentes. Pero sí que hay un punto en común de esta nueva derecha que es el hartazgo por lo que podemos denominar la ideología woke o lo que ha sido la ideología dominante en Occidente en los últimos años, pero entre ellas tienen diferencias sustanciales. Entonces, pues bueno, a mí Trump hay cosas que me gustan y cosas que me desagradan. Sí, si vamos a una cuestión económica, Milei es liberal, 100% a favor del comercio internacional sin trabas, sin aranceles y demás, y Trump se podría decir que es una persona que utiliza los aranceles como medio de negociación, por ejemplo, ¿no? Sí, pues como los mercantilistas, al final es un poco esto, ¿no? Oye, los aranceles los utiliza, también es verdad que la situación en la que estamos con el auge de China, que no es una cosa novedosa, ¿no? Sino más bien la consolidación de China, Sí. pues hace que vivamos en un mundo distinto. Entonces, pues bueno, hay diferentes matices entre todos estos movimientos que hay de la nueva derecha. Aquí en Europa, pues lo hemos visto con la convención esta, los conservadores que han hecho recientemente, Sí. que por un lado tenías, por ejemplo, la agrupación nacional, y dices, bueno, Le Pen, que digamos es la líder de la agrupación nacional, está a favor del aborto. De hecho, ha votado a favor de que el aborto sea un derecho constitucional en Francia. Claro, a mí eso pues no lo comparto. Da igual que tampoco lo compartiría Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay diferencias que yo creo que muchas veces eso se deja de lado y me parece que son relevantes, ¿no? Y como español, pues imagínate Le Pen, ¿no? El desprecio que tiene hacia España, pues yo la verdad es que como aliada, sí, le concedo que tiene razón con la cuestión multicultural, con el tema de la inmigración ilegal, sí, eso sí. Pero lo de economía tampoco. Me interesaría saber, ¿no? Porque habla de un denominador común, decir, mira, todo esto los que tendrán sus distintas variantes y diferencias, pero ese denominador común de ir contra la ideología woke y todo esto. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, si esta gente está realmente cuidando lo que podríamos llamar valores de Occidente o que Occidente vuelva a ser Occidente, como a veces Trump habla. Y segundo, preguntarte si en estas alianzas así internacionales hay una línea roja que tú dirías, mira, esto no podemos cruzar. Con estas personas, por más que compartamos ir contra los woke, no nos podemos juntar. Esas dos cuestiones. Pues si quieres, o sea, la cuestión está en la línea roja, ¿no? Que ahora está pues como muy de moda el tema de la guerra de Ucrania o el tema de Vladimir Putin. Yo creo que se ha confundido lo que es estar en contra de lo que aquí en Europa representa, para los que estén viendo desde el otro lado del charco, lo que representa aquí en Europa Ursula von der Leyen o la Unión Europea. Pues claro, ciertamente Vladimir Putin está en contra de la cuestión esta LGTB, del tema multicultural, también está en contra, digamos, de este nuevo feminismo, de todos estos conceptos, pero eso no lo convierte en tu aliado, en el sentido de que, claro, o sea, dices, sí, comparte que está en contra, pero también Xi Jinping
está en contra de todo esto que he nombrado, o Kim Jong-un también está en contra de todo esto. ¿Y esos son tus aliados? Hombre, si lo que estamos hablando son de esos valores occidentales, pues evidentemente no puede formar parte, digamos, de esa alianza. Pero como digo, yo creo que hay un hartazgo que cuando uno ha tensado tanto la cuerda, como ha sido el caso de Ojeda llegando a los disparates más absolutos de que ser hombre o mujer es un sentimiento y que según cómo te levantes por la mañana, pues eres lo que sientes, que es ya, digamos, el 2.0 del delirio, pues claro, al final uno ya le vale casi cualquier cosa que sea contrario a eso. Entonces yo creo que hay que mantener un poco la cordura, a pesar de que los tiempos son muy locos, y decir, bueno, bien, o sea, yo estoy en contra de esto, pero no te digas una dicotomía, que muchas veces haces esa dicotomía falsa entre Ursula von der Leyen o Vladimir Putin. Oye, ninguno de los dos. No quiero a Ursula von der Leyen por diferentes razones, igual que tampoco quiero a Vladimir Putin. Y ahí te quiero consultar por cómo estás viendo Europa, ¿no? Muchas veces se ve a líderes europeos criticando los posicionamientos que tiene Estados Unidos y demás, pero yo creo que Europa en cuanto a liderazgo y a lo que viene pasando, incluso hasta hablando de la economía europea, deja mucho que desear, ¿no? A ver, Europa, claro, es que ahí tenemos que hacer como un pequeño resumen histórico. O sea, nosotros a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que es Europa, pues decide ceder su defensa a Estados Unidos. O sea, se llega a un acuerdo que no está firmado así tal cual, pero es, mira, tú pones los muertos, tú pones el dinero, tú pones los soldados. Eso sí, Estados Unidos no lo hacía porque les caíamos muy simpáticos, sino simplemente porque sacaba tajada, digamos, de esa inversión. Decía, vale, pues el business es mío, y bueno, pues se dedicaban a exportar la democracia a bombazos, que es lo que ha estado haciendo Estados Unidos. A nosotros nos venía bien porque se metían fregados que, bueno, pues son desagradables, porque a fin de cuentas a ninguna sociedad, pues muchas veces hablamos, no, hay que defender nuestras fronteras, y sí, bueno, pero eso muchas veces implica ver cómo llegan ataúdes de soldados españoles en Totalmente. España, y ver a la madre llorar, o ver a la mujer llorando, o en fin, o sea, tenés imágenes, o a los propios hijos del soldado caído, ver cómo lloran y reciben el cadáver. ¿Esto es agradable? Hombre, en las sociedades en las que vivimos, desde luego que no. Entonces, esta parte, digamos que la hacía Estados Unidos, ¿no? Luego también es verdad que el Reino Unido participaba, pero fundamentalmente Estados Unidos era el que manejaba todo este asunto. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que Europa decidió que esto fuese así, le digo, oye, pues mira, vamos a estar, digamos, a vuestro servicio, pues claro, se queda completamente en manos de un tercero. Un tercero que era con la llegada de Donald Trump, dice, oiga, miren, es que ustedes, desafortunadamente, cuando llegamos a este acuerdo, ustedes representaban en torno al 75% de la producción mundial, más del 50% de la población mundial. Ya, pero es que ahora mismo Europa no representa ni siquiera el 7% de la población mundial y ni siquiera el 20% de la producción mundial. Claro. Es decir, Europa evidentemente ya no es lo que era. ¿Dónde se está moviendo el mundo? Pues en toda la zona del sudeste asiático, o si queremos llamar el Indo-Pacífico, que es al final donde ahí quiere entrar Estados Unidos y lo que le interesa. Claro. Entonces, a nosotros evidentemente le damos igual, pero es que la geopolítica es una cuestión de intereses. Entonces, a mí que critiquen a Trump, o sea, yo puedo criticar a Trump las formas, en el sentido de que, insisto, cada uno defiende sus intereses, ¿no? Yo no me puedo sorprender de que en el mundo geopolítico no exista moral, desgraciadamente no existe. Si en la política rara vez lo vemos, en el mundo geopolítico no. O sea, yo lo que sí que puedo criticar a Trump es el abuso del fuerte, ¿no? Sabiendo que Zelensky es un ser débil, Sí. y poner... Bueno, lo llamó dictador también. Sí, pero esos comunicados de comediante medio pelo, o sea, cuando tú sabes que tú tienes la fuerza y el poder, Ujú. abusar del que sabes que es débil, a mí eso como persona me parece algo repugnante. Yo como católico evidentemente no puedo estar a favor de esto. Es como si te pega un niño una patada y le pegas un puñetazo. Claro. Dices, pero ¿en qué cabeza cabe? Entonces, a mí esas formas de fantoche, macarra y faltón, pues a mí la verdad es que no me gustan. Ahora, comprendo que él juegue sus intereses. Yo la culpa la achaco más a lo que es la propia Europa, que además lo peor de todo es que ni siquiera se ve un atisbo de reacción. Es decir, bueno, vale, Claro. esto ha cambiado. Sí, la reacción son más regulaciones a veces. Claro, la reacción es decir, es que no, mira Trump lo que está haciendo, que sí, compra propaganda rusa, oiga, lo que usted quiera. Vale, muy bien, pero ¿qué va a hacer usted al respecto? Yo creo que en la vida hay dos maneras de enfocarla. Una que es a través de la autocrítica, o la segunda, que es la más sencilla y la que desgraciadamente la inmensa mayoría recurre a ello, que es culpar a terceros de tus desdichas. Pues el socialismo tiene tanto auge generalmente, ¿no? Porque es más sencillo. Decir, no, la culpa de mi situación es de un tercero. Entonces dicen, la culpa es de Trump. Oiga, pues no es cierto. La culpa es principalmente suya. Quiero aprovechar esto que esa diferencia que haces entre hacer autocrítica y culpar a un tercero para meterme a donde estamos en Madrid, en España, pero hablar un poco de la sociedad española. Porque mucho se habla de cómo España ha perdido competitividad, productividad y un montón de estas cuestiones, y también lo que muchas veces suele hacer la gente es decir, bueno, la culpa es de la política.
Pero yo creo que ese es un reduccionismo muy grande, pero que los políticos no salen de una flor, salen de la sociedad. ¿Cómo estás viendo la sociedad española? Bueno, a ver, la sociedad española, históricamente hablando, ha pasado por fases, ¿no? Pero sí que es cierto que es una sociedad que suele ser muy servil, en el sentido de, esto lo decía el mío Cid, ¿no? Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. ¿Qué pasa? Que los señores buenos, pues ahora mismo brillan por su ausencia. Pero sí que es verdad que ahora mismo en las sociedades en las que vivimos, no solo diría la española, sino casi todas las sociedades occidentales, hay un lema que se repite mucho de la Agenda 2030, que es esto de no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Que es, al final, o sea, tú dices, vale, no tener nada, no. O sea, tener poquitas cosas, pero con eso vives en una felicidad artificial, casi construida a diario, te diría más, casi construida cada minuto, cada segundo de tu vida. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el día a día de cualquier persona de 30 años en España que no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero hablo por norma general. Pues si no generaliza, no puedes hablar de nada. Entonces, claro, pues en general los jóvenes españoles no tienen capacidad de ahorro, no tienen ninguna esperanza de poder comprarse una casa, sus trabajos, pues bueno, le dan para lo justo, y todo eso al final ha venido con este mundo consumista de bajo nivel a decir, bueno, vale, pero ahora te pueden traer una hamburguesa a casa con una aplicación, como mira qué gran lujo, Claro, o puedes alquilar un coche por horas, porque claro, tampoco ni siquiera, yo te da recuerdo, para comprarlo. claro, yo recuerdo cuando era pequeño que los amigos de mis padres, pues que para aquel entonces tendrían mi edad, 35, dices, bueno, pues compraban coches y cambiaban de coche, cada uno tenía trabajos muy distintos, o sea, no era gente con un elevadísimo poder adquisitivo, cada uno Sí. según sus, digamos, capacidades, pues cambiaba de coche o compraba casa. Yo no recuerdo el último amigo que me ha dicho me he comprado un coche, por ejemplo. Entonces, no, pero no te preocupes, no te hace falta. Si puedes alquilar este cochecito eléctrico monísimo o esta motito por minutos y pagas solo X céntimos. Es bueno, ya, pero en realidad lo que han hecho es despojarte de cualquier tipo de propiedad, que eso al final también genera un arraigo a defender algo que tienes, pero si tú no tienes nada que defiendes. Entonces, si no Exactamente. tienes familia, si no tienes propiedades, si no tienes nada, pues sí, puedes ver Netflix, puedes ver una serie, te traen la hamburguesa a casa y eso te lo pintan como un gran lujo. Y esto lo que ha generado son sociedades que viven en el día a día. En el caso de España no es distinto a lo que ocurre en sociedades europeas, en el que tú no piensas en el más allá, sino que piensas Largo única y exclusivamente en el día a día. Es decir, el hecho de que muchos jóvenes, que esto lo comprendo, a veces se critica a los jóvenes, no es que ahora se gastan el dinero en salir de cena o en tal. Es bueno, vamos a hacer un ejercicio de que esto no fuese así y que un joven dijese, vale, venga, voy a ahorrar. ¿Qué puedo ahorrar al mes? 300 euros, vamos a poner. $300 para que nos entiendan los que nos están viendo en el otro lado. Dale, al final de año has ahorrado $3.600. Dices, con $3.600 no puedo hacer absolutamente nada. Y dices, bueno, pero en 10 años vamos a poner que tienes $36.000. Bueno, con $36.000, y si esto le sumamos la inflación de esos 10 años, etcétera, etcétera, mes. apenas te daría para comprarte un coche de baja gama, o sea, de bajo nivel. Entonces dices, claro, o sea, no has potenciado eso y al final las sociedades en las que vivimos son estas. ¿Esto tiene un efecto? Claro que tiene un Claro. efecto en la política. La democracia ya, per se, es cortoplacista. Claro, Y pero las mentalidades también asociadas a este consumismo, pues nos deja yo ahí el problema que veo, lo veo incluso te diría más de nuestro lado, de lo que podríamos llamar una centro derecha, lo que quieras ponerlo, derecha, lo que sea, porque aquí la izquierda sí avanza y, por ejemplo, a ver, en cualquier manual básico de economía te va a decir que el salario depende de la productividad y la productividad depende de la inversión. Y para eso tiene que haber un clima favorable para inversión, tenés que producir. Ahora, vos tenés a una corriente de izquierda que prácticamente te dice que es bueno el degrowth, o sea, decrecer para no contaminar y todas estas cuestiones, trabajar menos horas, incluso, que quieren bajar la jornada laboral, subir el salario mínimo, o sea, todas cosas que irían en contra que cualquier empresario que se especializa en generar riqueza para él, pero también genera directamente o indirectamente riqueza para otros. Y ahí yo creo que a nosotros nos está faltando un poco dar esa batalla de una manera más fuerte, porque en España lo que se viene viendo son más bien triunfos del lado socialista con estas Sí, medidas. pero eso es una cuestión de mentalidad. O sea, en España se han publicado encuestas en relación a la reducción de la jornada laboral. Más del 70% de los españoles está a favor. Claro, la pregunta es, ¿está usted a favor de reducir la jornada laboral sin que eso implique una reducción del sueldo? Que es en efecto lo que va a ocurrir. Entonces, más del 70% te dice que sí. Esto en realidad lo que te revela es un problema mucho más profundo, que no es tanto quién está gobernando y quién no, porque claro, si no dirías, bueno, pues hay un porcentaje similar a personas que votan a partidos que podemos llamar de izquierdas, y entonces, pues bueno, tiene una relación directa, no. O sea, mucha gente que, digamos, vota a partidos de derechas está a favor de esto, porque al final, o sea, primero es la mentalidad del perdedor y del fracasado, que la cuestión del trabajo la ve como un suplicio, o sea, la ve como un castigo.
Claro. La ve como algo que dice, bueno, es que no tengo más remedio que trabajar porque si no me voy a morir de hambre. Pero si tú preguntas, oiga, si usted mañana le tocase el euromillón, que es como aquí la Sí, lotería, ¿no? lotería, sí. El 99% te dirá, mañana dejo de ir a trabajar". Entonces dices, oye, ¿cómo puede ser que vivas en una sociedad en la que la gente el trabajo lo vea como algo terrible, ¿no? Cuando yo creo que eso te realiza como persona, también te otorga dignidad, sí, todo este asunto. Entonces ese problema de mentalidad es muy terrible. Y luego también la cuestión de los sueldos o de los empresarios, es que el empresario siempre se dibuja la caricatura de que es poco menos que el que está encima de una mesa, fumando puros, mientras Sí. apoya sus pies en su mesa de caoba y los enciende con billetes de 500 euros. Realmente no es así, en el caso de España todavía más, son pequeñas y medianas empresas que además justo precisamente esta izquierda que siempre dice que van contra las grandes empresas. ¿Tú crees que lo de la reducción de la jornada laboral afecta a las empresas del IBEX 35 o a Telefónica o a Repsol? No, eso da exactamente igual. O sea, no van a notar ninguna diferencia. Al que sí que le va a afectar es al pequeño comercio que tenga un bar. O sea, el que tiene un bar dice, oye, un momento, este hombre venía de X horas y ahora... E incluso cuando te suben el salario mínimo, lo que te hacen es dejarte a más gente afuera, porque quizás hubiera gente que estaría dispuesta a trabajar por menos del salario mínimo, aunque sean menos horas o lo que sea, pero no la podés contratar, el empresario no la puede contratar porque te imponen un salario. Pero es que además el salario mínimo directamente lo eliminaría. O sea, Claro. hay un problema de fondo que cuando hablamos de... Dices, no, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Voy a poder explotar el empresario, el trabajador? Porque la naturaleza humana es como es, sí. Igual que hay empresarios que son unos cretinos, anda que no hay trabajadores que también son unos cretinos. Que yo también, cuando decimos empresarios, es el que más trabaja, ¿eh? O sea, el dueño de una pequeña empresa es el que está 24/7. El asalariado es que yo... Y que corre con los riesgos Claro, grandes. o sea, ¿no? yo lo que haría sería una distinción entre empresario y asalariado. Porque en realidad esto de trabajador, ¿no? Que ya con eso ya es la trampa también del lenguaje, hace mucho. Es decir, ¿no? El trabajador, como si el empresario no estuviese, Se entiende, se no entiende. estuviese trabajando. Pero al final, o sea, tú cuando tienes estas sociedades que van comprando todo este discurso y todo este marco, claro, te enfrentas a una realidad que dices, pero ¿cómo puede ser que un porcentaje tan mayoritario esté a favor de la subida del salario mínimo? Y si tú dices que hay que eliminarlo, parece que estés mal de la cabeza o que quieras volver a la esclavitud. Entonces, no, mira, aquí hay una cosa que es muy sencilla. Y además es que los hechos lo han demostrado, o sea, ni siquiera es una cuestión opinable. Desde que están funcionando estas políticas de aumentar el salario por ley o los convenios y etcétera, etcétera, ¿el poder adquisitivo de los ciudadanos ha aumentado o ha disminuido? La respuesta es que ha disminuido. Porque claro, hay gente que dice, me suben el sueldo. Bueno, ya, pero si es como... La inflación fue más Claro, alta, efectivamente. la pérdida de poder adquisitivo la tenés. Has perdido poder adquisitivo con estas políticas. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hace que suban los sueldos? Pues cuando el empresario lo que está haciendo es demandando trabajo, es decir, está buscando una persona para realizar una tarea, tiene dificultades para encontrarlo. Entonces ahí es cuando empieza la competencia que hace que, oiga, si necesita usted un trabajador en este sector, tendrá que pagar más para que le compense abandonar su puesto de trabajo. Claro, en España estamos hablando de una tasa de paro estructural superior al 10%, que es una auténtica barbaridad. Somos el país europeo con más desempleo. Lejos de ver la trampa o decir, oye, llevamos más de 20 años con este rollo y el resultado es este porque no puede ser otro, vamos a cambiar. No, te dicen que es un derecho, que además esta es una palabra que a mí me fascina. O sea, yo creo en los derechos naturales, desde luego un derecho que el sueldo venga por ley no lo es. ¿Cómo conseguirías que los sueldos subiesen? Primero teniendo pleno empleo, cosa que ni siquiera antes, yo recuerdo cuando era pequeño, muchas veces los partidos políticos todos prometían el pleno empleo, que es cuando estás por el 5%. Ya no lo dice nadie. O sea, era hasta eslogan de campaña de muchos partidos políticos, era por el pleno empleo. Un Estado especialista para decirte, mira, si no tenés empleo, Eso, el Estado va a estar para ti, eso es. como tu padre. Claro, eso al final, cuando uno lo repasa, igual que lo ves con las bajadas de impuestos. Antes las bajadas impositivas era a partir de los que ganen menos de 150.000 euros. Ahora es menos de los que ganen 40.000 euros. Sí. O sea, eso lo que te demuestra es que vives en un país completamente empobrecido. Pues O sea, si tú consideras que un tío que gana más de 40.000 euros al año es rico y está bien que pague la cantidad de impuestos que paga, lo que eres es un país pobre. Porque es un concepto aberrante. Y tú, si repasas los programas económicos de los distintos partidos, observas este fenómeno. Entonces, al final es una sociedad empobrecida, pero empobrecida mentalmente. Okay. Que luego, como resultado, pues claro, tienes el empobrecimiento económico, tienes también la peor de las corrupciones siempre es la moral. O sea, yo ahora que en España hay tantos casos de corrupción, a mí la corrupción de Ábalos y de Coldo y tal, me parece lo menos grave de todo. O sea, pues sí, un tío que roba y se lo gasta en prostitutas y en cocaína. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, así la naturaleza humana, pues ya lo encarcelaremos y punto. La corrupción moral es la peor de todos porque luego además acaba derivando en la corrupción institucional. Que eso sí que es realmente grave, porque el destino de los países no lo marca el ladronzuelo que se lleva 1 millón de euros y se lo gasta en prostitutas, no, lo marca el rumbo de las instituciones y sobre todo la mentalidad que tiene la población.
Te quiero preguntar porque en un momento hablabas, bueno, de esto de por ahí Europa no está creciendo, España tampoco, y hay otras regiones del mundo que sí. Ahora, este es un tema que a mucha gente le hace ruido y genera polémica, con respecto algunos ven cuando algunos países crecen mucho y dicen, ah, pero mira, ese país no es una democracia, ¿no? Entonces ahí entra ese tema. Para ti, ¿es la democracia el mejor sistema que conocemos hasta el momento? No. No, yo no soy demócrata. O sea, yo no me defino como demócrata y me defino como monárquico. Pero bueno, la cuestión de la democracia es verdad que aquí hay un problema, ¿no? Muchas veces ligamos democracia con libertad y también ligamos democracia con crecimiento o progreso. Claro, si uno lo piensa, y estos son numerosos los autores, que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que se abren dos mundos. Por un lado está el lado capitalista democrático, que es el que representaba a Estados Unidos y Occidente, para que nos entendamos, Sí. y por otro lado estaba el bloque soviético comunista, en el que ciertamente pues, la libertad brilla por su ausencia y también el crecimiento económico. Bueno, esto hay que decirlo, la URSS sí que tuvo crecimiento económico, igual que la China de Mao. Mao industrializó China. La respuesta, o sea, la pregunta sería ¿a qué precio? ¿No? El precio pues, de un coste de vidas que fue terrible, ¿no? O sea, Millones, sí. Decenas de millones. Totalmente. Entonces dices, vale, eso, el capitalismo, digamos, o las democracias occidentales lo consiguieron sin necesidad de llegar a esos extremos. Entonces, bueno, muchos autores ligaban la cuestión democrática con el progreso, pero si esto fuese así, si eso fuese cierto, ¿cómo podrías explicar el crecimiento económico de países como Singapur, de países como China, aunque sí tienen diferencias? Uno pues podríamos decir es una dicta blanda, y otro es una dictadura, ¿no? Pero ¿cómo podrías explicar el crecimiento económico de numerosos países que no son democráticos? Porque al final la democracia no deja de ser una forma de gobierno. Y punto. Aquí lo que pasa es que es como, no sé, nadie parece, y si dices no eres demócrata, piensan automáticamente que entonces eres un dictador, solo quieres ir a fusilar al personal al amanecer. Y no es cierto. Pero la realidad es que la cuestión democrática genera muchísimos males. Entre ellos, muchos de ellos, son cuando tú sometes a votación. Por ejemplo, hablamos antes de la reducción de la jornada laboral. Si mañana en España sometes a votación y el sueldo mínimo que te va a pagar tu empresa sí o sí va a ser de 10.000 euros, 10.000 dólares al mes. Claro, el porcentaje de ciudadanos que votarían a favor de esto Sí. sería mayoritario, porque es mucho más fácil. Pero si es que esto de la democracia ya lo ven los clásicos griegos, o sea, no es nada novedoso esto. Ok. Los clásicos griegos ya denunciaban, oye, no es que la democracia acaba generando en demagogia, pero de forma irremediable, porque si tú lo que necesitas es que te voten los muchos son como son. Y generar clientelismo, obviamente, ¿no? Clientelismo, pero luego también es normal. O sea, yo comprendo, y también es deseable hasta cierto punto, vivir en una sociedad en la que la gente no tenga muy claro cómo funciona esto de la cuestión económica o que esté mirando, oye, pues yo no sé, la curva del Laffer. Oye, no, estos son temas para los tarados que nos gustan estas cosas y que están todo el día con esto. El ciudadano de a pie en el tiempo bien. Claro, ¿no? Y imagínate qué sociedad tan desagradable aquella sería y estuviésemos entrando en un bar y están hablando de la curva del Laffer todos. Diga, joder, o sea, que Sería muy loco. sí, sería que país vivo, ¿no? Entonces, es normal que esto no sea así. Entonces, por lo tanto, es lógico, como Dios, si tú te debes a los muchos, porque el fundamento democrático es ese. O sea, el fundamento democrático se basa en la mayoría. Entonces, si tú lo que necesitas es el voto de la mayoría. Y además es un juego de suma cero. Porque una cosa es el libre mercado, puedes decir, bueno, oye, yo puedo comprar unos zapatos en una tienda y unos zapatos en la tienda de al lado. No es un juego de suma cero. Ahora, cuando uno va a votar, vota por uno. No puede decir, no, pues yo voto a este candidato y al otro. No, oiga, usted vota a Milei o a Massa. Claro. No a los dos. No puedes. Entonces, si esto es un juego de suma cero, ya primero tienes un problema. Y es que sí o sí necesitas que esos clientes, o así que llamar votantes, Sí. tienen que ir a ti. Y eso lo que provoca es una guerra tan sucia y tan despiadada que lo que vemos pues son todo este tipo de bulos, desinformaciones. Luego también vemos este tipo de promesas que son disparatadas, pero que desgraciadamente son populares. Entonces, cuando tú entras en esa vorágine, pues claro, al final dices, no, la democracia es un gran sistema. Demuéstrelo. No, y además creo que otra cuestión es que siempre un profesor mío lo decía, que la regla de la mayoría tiene un espejismo que el 51% pareciera el 100%. Aparte de eso, que además aplastas al perdedor, ¿no? Pero ya no tanto eso, luego también con la democracia muchas veces dicen la separación de poderes. Y lo flipan todos, ¿no? Vienen aquí, esto y es una crítica que hago a muchos liberales que ven como la Revolución Francesa, lo que vino aquí a salvarnos a la humanidad y a iluminarnos, porque hasta entonces la humanidad nunca había progresado, menos mal que llegó la Revolución Francesa. Entonces vienen con la separación de poderes y te empiezan a contar los rollos estos de, no, es que mira, por un lado está el Ejecutivo, por otro lado está el Legislativo, por otro lado está el Judicial. Y vale, muy bien. Entonces, bueno, y vamos a ver esto realmente. Y te judicial, sí, el judicial. El judicial al final es lo que dice la ley. Punto. Y vale, pues que lo que dice la ley en realidad depende de qué. Pues bueno, del legislativo. Vale, pues bueno, ¿qué es lo que legisla? Vale, pues se ha legislado que la esclavitud es legal.
vamos a poner esto como una hipótesis que algunos dirán, qué loco. De loco nada, hasta hace bien poquito era una realidad. O incluso, no pasaron ni 100 años, las leyes de Nuremberg, oye, dicen, no, pero no se hizo democráticamente. Bueno, vale, podríamos decir que es posteriormente, o sea, sí que consiguió el poder democráticamente Adolf Hitler, pero posteriormente acabó con la democracia, pero bueno, me da igual. Vale, la pandemia. Voy a poner un ejemplo muy reciente que todos Total. recordamos. Se legisló, incluso sometió a referéndum en numerosos países, como el caso de Suiza, imponer el pasaporte COVID. Es decir, que si tú no te habías vacunado, automáticamente perdías derecho a trabajar, podías derecho a poder moverte libremente. En el caso de España, no sé cómo fue el caso de Argentina, también fue bastante loco. Sí, sí. Pero en el caso de España, excepto, esto iba por comunidades autónomas, para que nos entendamos, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas, si tú no te habías vacunado, no podías tomarte una cerveza en un bar, ni siquiera en una terraza. En muchos lugares no podías ni siquiera trabajar. En el caso de Italia, muchas personas perdieron su puesto de trabajo porque no estaban vacunadas. En el caso de Estados Unidos, muchos sanitarios que no se vacunaron fueron despedidos. O sea, esto es lo que ocurrió. Y dices, bueno, vale, esto es un ejemplo que todos recordamos y que quizá no nos parece tan imposible, ¿no? Porque lo hemos vivido hasta hace bien poco. Entonces dices, ¿qué es lo que decía la justicia? No, es que lo dice la ley. O sea, la palabra ley, la palabra Sí, legal. ya como que ya fuera Sí, moral, ¿no? esto es. Entonces dices, oye, perdona, la ley puede ser justa o injusta. Totalmente. Porque si empezamos con el tema, no, es que esto es lo que dice la ley, que además se decía mucho aquí en España, enseguida le decían, lo siento caballero, es que es lo que dice la ley. A mí qué me importa lo que diga la ley. A mí lo que me importa es si la ley es justa o es injusta. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú abrazas ese fundamento mayoritario y encima, lo peor de todo, cuenta con la legitimidad de las urnas, Sí. que es lo terrible de la democracia, que todos los actos están legitimados porque es que lo que ha votado el pueblo, y esto del pueblo también, o sea, el pueblo es absurdo, en realidad es la masa, porque el pueblo somos todos. Sí. El que vota, el que no vota, desde el niño recién nacido hasta el más mayor de los hombres. Entonces dices, esto en realidad, esto de que el pueblo no, es la masa. Pero vale, haciendo esa distinción aparte, dices, es una forma de gobierno que es terrible. Porque nadie reprocha lo que se hace, porque es que se ha cumplido el procedimiento democrático. Entonces, claro, cuando uno vive en una sociedad así, y sobre todo, yo lo confieso, yo no entendía el nazismo, o sea, entendía el origen, todo tal, pero no entendía muy bien los ciudadanos alemanes. Digo, oye, ¿cómo puede ser que estos tipos se dedicasen a denunciar a su vecino con el que habían convivido 20 años porque era judío y llamaban para que se lo llevasen, tal? Y dices, coño, lo entendí con la pandemia. Lo entendí perfectamente. Dije, ves una sociedad en la que, en realidad, lo demás, lo de la democracia me hace muchísima gracia. Cuando te dicen, no, pero es que si es libre y los ciudadanos son libres a la hora de votar, eso es rotundamente falso. Sí. Lo que hay es una guerra mediática continuamente entre diferentes bandos que utilizan y gastan cientos y cientos de millones de euros para que su propaganda, que la propaganda también tiene un tinte negativo, y pues, Sí, además, nada de algo bueno. O sea, no necesariamente y dinero que no es de ellos también. sí, bueno, pero incluso muchas veces que no es de ellos, pero incluso aunque sea suya, da igual. O sea, la cuestión de la propaganda, tú puedes hacer propaganda para cosas buenas o para cosas malas. Generalmente en democracia no se hace propaganda para cosas buenas, sino que se hace es propaganda para convencer a los muchos a través de mensajes que son, pues eso, fácilmente reproducibles y que todo el mundo lo pueda asimilar. Entonces, bueno, esto en realidad, como digo, es un sistema perverso que te hace creer que en realidad eres libre, que con tu voto decides, no decides nada, porque tu voto solo por sí mismo no vale absolutamente nada, lo tienes que agregar a la inmensa mayoría de los que votan, porque si me dirás que tú acudas a votar o no, es indiferente, porque estamos hablando de millones de personas, y sobre todo le das una legitimidad al gobernante que es aberrante. Y además, aquí hay un punto sobre la separación de poderes que quería comentarte, que es, lo venden como el, no sé, el gran descubrimiento. Mira, hemos conseguido que el poder no esté solo en manos de un monarca. Bueno, vamos a ver esto de los monarcas absolutos tan terribles que nos venden. Sí, como contrapesos al poder, que al final es lo que cuenta. ¿Qué contrapesos tenía un monarca? Pues por un lado tenía los gremios, por un lado tenía la propia aristocracia, el propio consejo del rey, la nobleza, tenía también el pueblo, tenía la iglesia. Y dices, oye, me salen más contrapesos al poder que los que goza ahora mismo un dirigente democrático. Es decir, Macron, para que nos entendamos, tiene en sus manos muchísimo más poder que el que había tenido el Rey Sol. Y esto es un hecho indiscutible. Entonces, sí, yo nunca he entendido el afán democrático. ¿Esto quiere decir que un país, si es democrático, siempre va a acabar llegando en eso? Mi tesis es que sí. Antes o después se acaba convirtiendo en eso. Es cierto que hay ejemplos como el caso de Suiza, ¿no? Que muchas veces se nombra de no, pero mira, o sea, dentro de lo que cabe y viene en un orden. Lo han hecho mejor dices, que otros países. sí, pero luego también el caso de Suiza es muy particular, pero al final, y digo, Suiza, que fue de uno de los que sometieron a referéndum, estoy contra los referéndums, pero claro, a esta la gente, a los liberales les encanta, ¿no? A muchos liberales, yo me considero liberal, pero no de estos que les flipa los referéndums, al revés. O sea, ellos los referéndums me parece la peor idea que uno puede imaginar.
por diferentes razones. Porque cuando tú sometes una cosa al referéndum, primero hay cosas que son, digamos, imposibles de determinar mediante una votación. O sea, si tú no tienes información, vamos a suponer la vacuna, vuelvo al tema de la pandemia porque parece muy claro. En España se planteó imponer la vacunación obligatoria. Más del 75% de los ciudadanos españoles estaban a favor. Claro, si tú realizas ese referéndum en el año 2021, el resultado es ese. Ahora, si tú realizas ese referéndum a día de hoy, el resultado sería distinto. No, obvio ahora, pero Totalmente. ahora, porque ahora conoces muchos más datos que no conocías y que por lo tanto tú no podías votar sobre una cuestión en la que el tiempo iba a ser el único factor que te iba a determinar la respuesta. Entonces, por un lado, estoy completamente contra eso. Segundo, porque esto de someter toda votación, porque si no parece que no es legítimo, me parece absurdo. Hay verdades que son universales y que son absolutas y por las que no se tiene que discutir. Y tercero, porque hay cosas que son objetivas. En Suiza muchas veces dicen, es que han votado para ver si hacen una comisaría a un colegio. Para eso necesitas votar. Es una cuestión matemática. O sea, es una cuestión de, oiga, ¿cuántos niños hay en este pueblo? Tantos. ¿Cuántas aulas hay? Tantas. ¿Nos faltan? Sí. Pues que se haga Está clarísimo. Está clarísimo. ¿No nos faltan? Pues no. O sea, ¿cómo vas a, o sea, es sentido común y lógica. Entonces sí, a mí la cuestión democrática la verdad es que me aterra bastante. Jano, te quiero preguntar una última, más bien es un consejo para los que están interesados. Me decías antes de que empecemos la entrevista que te gusta mucho todo lo que tiene que ver con la sociología y demás. Tú ahora, el último libro que has sacado se llama El triunfo de la estupidez. A la gente que le interese conocerlo más a Jano puede adquirir ese libro y bueno, tienes otros más que lo van a poder conseguir, imagino, en cualquier plataforma. En Amazon están todos, pero bueno, si van a la librería siempre mejor. Pequeño propietario hay que apoyarlo. Bueno, está muy bien. Pero más allá de estos libros, me gustaría que nos digas algún autor, algún libro que a vos te haya marcado en cuanto a la sociología que se lo quieras recomendar a la... Gustave Le Bon, sin duda, Gustave Le Bon, La psicología de las masas. Es una obra maestra. Perfecto. Sí. Bueno, la Biblia está muy bien, ¿eh? O sea, aunque no seas religioso, yo en mi caso sí que soy creyente, pero aunque no seas creyente, la Biblia describe la naturaleza humana de una manera extraordinaria. Si lo lees desde ese prisma, puedes aprender mucho. Buenísimo. Bueno, Jano, muchísimas gracias por estos minutos que te tomaste. Qué rápido. Acá somos así, rápidos, porque tenemos... El mundo moderno ha podido con vosotros. Claro, la rapidez. Y bueno, no, tenemos que ir a los nuevos formatos. Pero en serio, muchísimas gracias. Un gusto. Te vamos aquí a volver a invitar a Espacio Libre para irnos actualizando, para hacer la segunda parte, porque nos faltó una parte, es verdad. Yo tenía ganas de seguir hablando de todo el tema de cómo te gusta con muchos argumentos poner en jaque al sistema democrático y demás. Pero bueno, estamos sin tiempo. Cuando me quieres invitar también a tu programa, Bueno, tú sabes que... nos vemos antes de Después seguro. Claro que sí. Jano, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos conversando con Jano García en Espacio Libre. Como le dije, una persona español, síganlo en sus redes sociales. Ahí se van a poder enterar de alguien que piensa de manera muy racional y sensata lo que está pasando en España. Hasta el próximo encuentro.